contar mi historia, decirles. Pues ya venga, adelante Clotilde, por favor, venga aquí a mi cocina, mi querida amiga. Muchas Hola, gracias, querido, querida. ¿Cómo te gracias va? a vos por recibirme en tu cocina. Pero para mí es en un esta placer. rica cocina. Los mejores amigos en Sí. este programa. Hola, llegan a la Hola, cocina, mi querida. querido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Quieres actuar conmigo? Sí, claro que sí. Pero qué maravilla. Después te va a contar su historia. Dice que ¿En serio? Bueno. Se sintió tocado en una ocasión. ¿Sí? Bueno, Clotilde, muchas gracias por venir al programa. Por favor, Muchas gracias ¿sí? a vos por recibirnos. Realmente esta es una ocasión muy especial porque estamos lanzando el libro Nuestros Sí. Fantasmas Ya. con un disco musical. Qué maravilla. Y este libro fue escrito no solamente por mí, este libro fue escrito por Miguel Cholo Cabral, que es mi hermano y es el músico y el autor también del disco que acompaña el material que va a ser lanzado el próximo lunes en el Teatro Municipal a las 20 horas. Qué maravilla. Con qué entrada maravilla. libre y gratuita, gracias al Fondec, ¿verdad? Y a Ahí la está. Dirección General de Cultura. Ahí está, muchas gracias justamente a la gente del Fondo que siempre ayuda y bueno, y no es para menos, por supuesto. ¿A quién va a ayudar si no te ayudan a vos con esto? Realmente una delicia fue, yo pasé parte de mi infancia viendo esto, ¿verdad? Y de tu juventud, nada de sí. También. No, te digo porque, no, lo que pasa es que después ya casi no tuvo, actualmente está saliendo. No. Yo vi en Tuvimos algún lado. 20 años en la televisión, primero Ya. con Sombras y luego Nuestros Fantasmas, que duró muchísimo tiempo, Sí. y que estuvimos también aquí en el canal Sí, también. por mucho Claro que tiempo. Y bueno, ahora estamos esperando, haciendo de repente un pequeño descanso como para arrancar con todo. Ojalá que en vuelva, algún ojalá. momento, porque ojalá la gente que- pide sí, demasiado. No, de hecho. Por eso supuesto. adelantamos también este libro con las historias espectaculares. Y aparte tiene un montón de datos para los estudiantes sobre todos los mitos y leyendas. Sí. El libro, así que Me da un poquito de miedo muchas veces, un poquito de miedo, digo bien, de que de repente los chicos olviden esto, ¿verdad? Nuestros por eso. mitos. Y la idea es justamente de preservar un poquito y de rescatar y seguir manteniendo nuestra identidad a través de nuestros mitos y leyendas y a través de este libro que va a ser realmente, creo que un aporte muy importante para nuestra cultura Pero por paraguaya. supuesto, Y el esto- disco que es imperdible, tiene que sonar en todas las radios porque habla del Yacyretá, del Pombero, del Luisón, de la Malavisión, de todo. Y hay algunas cosas focosas y otras no tanto, ¿verdad? Claro. Y el disco tiene también un material muy interesante que es sobre la depredación de los bosques, ¿verdad? Y de los animales, ¿verdad? Es así como una llamada de atención, tiene dos Totalmente. temas muy importantes. Más todavía en estos tiempos que realmente cada vez se pierde Sobre más la tala conciencia. indiscriminada de los Ay, vos bosques, sabés que sí. ayer justamente escuché un informe en la zona, no sé qué zona, donde realmente ahora de nuevo se descubrió una gran deforestación terrible, ¿verdad? Y me da tanta pena cuando veo en esos rollos, cuando viajo en el interior, Por veo ahí, eso. digo, Y yo, los pobres animales que tienen que huir Claro, despavoridos, no por saben para supuesto, y dónde ahí nos ir. quedamos sin nada, y ahí Eso nos justamente quedamos está en sin uno nada. de los temas que posiblemente Terrible. a lo mejor escuchamos hoy. No, vamos a escuchar. Vos sabés que estaba pensando más en la época de Nuestros Fantasmas y por supuesto, no sé si esa época se tenía justamente en cuenta lo que es pico de rating, cosas así, ¿eh? Se tenía, Porque, ¿eh? se Ya tenía. Y Estaba el lideraban, Bope, que en me ese momento imagino. nosotros liderábamos. Había momentos en que nosotros le superábamos ampliamente al programa de Susana Jiménez, que tenía un pico de rating muy alto. Y nosotros, recuerdo, tuvimos incluso 6 columnas así en un diario, ¿verdad? Donde salía, ¿verdad? Superó al programa de Susana Jiménez. Y eso para nosotros era... ¿Y será que podemos volver otra vez eso, che? ¿Será? O yo estoy en otros tiempos, ya no querés, ¿verdad? ¿No querés, boludo? ¿Será que estamos en nuestros tiempos, No, verdad? increíble cómo es que pide la gente. Yo estuve hace poquito filmando Gritos del Mondadí, una película en Ciudad del Este. Sí, algo que me sacaste en el Facebook y vos sacaste fotos incluso. Claro, y toda la gente, no sabes cómo se acercaban y me decían, Clotilde Cabral, ¿cuándo van a hacer de vuelta Nuestros Fantasmas? mirá vos. ¿Cuándo vuelven con ese programa tan lindo que queremos que es? Y bueno, y yo quiero mostrarle a mis hijos, yo veía cuando era Claro, chica. y eso estoy pensando. Bueno, en realidad yo ya vi todo, ¿verdad? Pero que los jóvenes, los No, pero se estos pueden hacer, chiquilines, es que hay posibilidad de hacer nuevos capítulos. Pero En este libro luego hay un montón de nuevos capítulos. Pero pregunto, ¿yo cuesta Escritos. tanto? ¿No hay apoyo publicitario? ¿La gente no apuesta? ¿Las empresas? De repente no los está la plata canales, de Itaipu, repente ya invitamos se siempre a descansa? los canales para que los canales también se pongan un poco las pilas y que no sea solamente que compren enlatados, ¿verdad? Claro, porque de repente sí. si yo tengo que traer enlatados, yo ya lo hice durante casi Sí, 20 años, ¿verdad? claro. Y de llevar todo un enlatado y entregar y conseguir yo los auspiciantes y pagar los actores y pagar cámara, pagar todo, eso lo hice. Pero ahora creo que es el momento en que hay
hay mucha avidez de cosas nuestras. Claro, lógico. Entonces creo que de repente con algún canal donde nosotros podamos trabajar juntos sería espectacular. Yo me pongo nomás en uso como ejemplo, en la época que yo aparte de sabores hacía un programa que se llamaba Rutas al Sabor, me iba al interior, mostraba paisajes, cocinaba ahí y la gente moría y hasta ahora me piden, Julio, ¿cuándo vuelve eso? Porque la gente quiere ver, la gente está cansado de estudio, o sea, encerrado acá, la gente quiere ver cosas frescas. Por eso, y por ejemplo, en Nuestros Fantasmas tenés todos los exteriores, día exteriores, noche, no teníamos set donde se graban. Había trucos ahí también con luces, humo. Natural, naturaleza pura. Usábamos humo de repente. Claro. Había momentos que no necesitábamos porque había tanta neblina. Porque todo el paisaje, claro, eso había ayudaba. Tanta neblina porque estaba amaneciendo y teníamos que, pero era muy lindo. Y eso era como una gran realidad. Excursión los fines de semana de grabar todo eso. Los actores estaban siempre pendientes ya de eso. Claro, y que ni siquiera representaba un sacrificio a trabajar, sino un placer. Se sacrificaban un poco cuando entraban en los cementerios, por ejemplo, a las 12 o a la 1 de la madrugada, ¿verdad? Ok, ¿usted quería decirle algo? ¿Usted tiene dotes para eso? ¿No teme a nada? Yo no temo a nada, entraría, don Julio. Sí. Depende, ¿Al cementerio? Sí, claro. Sí. ¿Y la hora? A la 1 de la mañana. Puede ser. Mira qué oscuro, es solamente las luces de los spots tenés, después ya nada. Ahí está, ¿eh? Y de repente se escuchan sonidos ahí que nunca se sabe de qué son, de repente golpes así de latas, de cosas que pasan, ¿verdad? Sí. Entonces... Voy a seguir pensando entonces. Bueno, sigue pensando seriamente. Bueno, y ojalá que algún canal se interese, por supuesto nuestras binacionales también, ya que... ¿Verdad? Hacer un vito con el dinero. Claro, bueno, es una oportunidad donde la gente sea feliz con eso, porque la gente quiere y va a agradecer tanto a las binacionales si hacen esto, van a dejar de hablar mal de ellos para decir qué suerte que apuestan en esto. Exactamente, y yo creo que mañana la ministra de Turismo, y por qué no la ministra de Educación y Cultura también te llama y te declara interés cultural. Sí, ella está declarado de interés cultural municipal, ahora estamos viendo que se ha declarado de interés cultural oficial, claro, totalmente, por el ministerio. Es posible, Dios mío. Y a vos que te entreguen la llave, no sé, de todo el país, ¿eh? Cualquier jaguar. ¿Se te va a quemar? No se va a quemar dejando. Pero yo cuando estoy en la cocina toca y falla, pero yo cuando estoy hablando más todavía contigo, una delicia, ¿eh? ¿Qué dice tu cartel? No veo nada. El corte con un tema musical. Bueno, lanzamiento. Lanzamiento del libro y el CD el lunes 13, el próximo lunes a las 20 horas en el Teatro Municipal con un gran festival, 40 bailarines que van a estar haciendo una performance de todo lo que es lo que va dentro del disco y luego el conjunto musical para Verá que va a estar también ahí cantando los temas y van a haber unas sorpresas fantasmales ahí dentro del Teatro Municipal. A las 20 horas entrada libre y gratuita, gracias al FONDEC y a la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Asunción. Así que los esperamos a todos los amantes de los fantasmas, de nuestros fantasmas, de sombras, de todas las cosas que hicimos hasta hoy día. Ahí vamos a encontrarnos, vamos a estar filmando los libros y los discos. Ramón del Río trabajó mucho tiempo contigo. Sí, ¿Cómo está de salud? Está bien, ya está. Escuché lo que le pasó, ¿eh? Sí, recibió una pedrada. Algún bombero que le tiró. Terrible. Unos patoteros y bueno, gracias a Dios está bien.